La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Buenas tardes, querida audiencia. Este es el programa Somos Más que Medicina. Mi nombre es Lester Martínez. Soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la USAC. El día de hoy continuamos con el tema Situación del adulto mayor en Guatemala con la doctora Cindy Gilde Morales. Ella es médico y cirujano geriatra, especialista en podología clínica. Doctora, continuamos con el tema. Gracias, claro que sí. Vamos a continuar aquí. Nos habíamos quedado ahí con la dignificación de nuestras personas mayores y yo estaba haciendo el énfasis de la parte en la que nosotros podemos apoyar, nosotros como sociedad, no enfocándonos en los temas que habíamos visto desde el punto de vista del Estado, el Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, etcétera, sino que el actuar de nosotros como sociedad. Al final de cuentas, pues la dignificación de las personas mayores empieza en el hogar. Y como habíamos platicado antes, este término se denomina infantilización del adulto mayor, cuando empezamos a tomar decisiones por ellos o a hablar de ellos en tercera persona con ellos presentes. A veces pues hay algunos problemas auditivos o de vista y asumimos que no nos están escuchando, pero en la práctica médica pues yo me he dado cuenta con muchos de mis pacientes que me dicen, mis hijos creen que no oigo, pero sí los he escuchado de lo que están peleándose por alguna herencia u ocultándole que algún hijo está preso, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos en alguna medida, como un mecanismo de protección, fingen no escuchar, porque creo que es lo que haríamos aunque no estemos en esa edad, si vemos que están hablando de nosotros y que queremos opinar y no nos dejan. Entonces pues pasamos en los temas de ahora, decimos seguir igual, ¿va? Sí. ¿Qué me importa? Dirían los jóvenes, habla con mi mano. Ellos no lo saben ni lo van a decir así, solo se quedan calladitos. Entonces, pues eso ya es parte del maltrato, está penado por la ley en Guatemala incluso, y no digamos sacarlos de su domicilio, y no precisamente de la casa como tal, a veces porque los queremos ayudar, las viviendas a veces por terrenos un poco inclinados o yo qué sé, han hecho propiedades con terrazas o en distintos niveles, pues porque vemos sus limitaciones o sus capacidades diferentes, decidimos, sin preguntarles a ellos si quieren o no, traerlos al primer nivel. Y como en el diseño de la construcción había quedado un cuarto de servicio que tiene baño, ahí queda re bien porque no tiene gradas, no tiene que subir, pero él es el dueño de esa casa. Y como cuando la adquirió estaba joven y sabía que ese es el cuarto de servicio, ¿cómo crees tú que se sentirá cuando de su habitación principal con baño, aunque sea en el segundo nivel, lo vienen a meter a un cuartito donde solo cabe la cama y el baño? Sí. Entonces, muy buena ayuda puede ser, porque no queremos que esté subiendo y bajando gradas, pero le preguntamos si quiere que sea así. Y entonces está pues lo que te mencionaba, es hacer un bien, pero realmente le estamos haciendo un mal, porque aunque le cueste subir y bajar, pero si no tiene la voluntad de estar ahí, se va a deprimir, ya no va a comer, ya no va a salir, no quiere hablar, y entonces poco a poco los ahorillamos a que caigan en depresión y mueran solos y aislados, que es lo que en alguna medida este actor Robin Williams mencionaba, ¿verdad? Los que lo conocimos, porque las generaciones de ahora no saben de él, pero yo estoy segura que muchos de la audiencia sí saben quién es, porque ya son de este grupo etario. Pues él se suicidó y era una persona que nosotros identificábamos pues muy alegre, no solo en los personajes que interpretaba, sino que después de que falleció, pues todo el mundo decía que así era en la vida real, ¿verdad? Entonces no nos íbamos a imaginar que iba a llegar a ese momento que él nos dejó plasmado y que se utiliza mucho ahora, que es feo o es peor
sentirse solo estando acompañados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con nuestras personas mayores. Sin querer, paramos haciéndoles daño, pretendiendo ayudarlos. Entonces, tenemos que tener clara la conciencia que la dignidad de la persona no se deteriora, esa no envejece, tiene derecho y necesita o merece un trato digno. Entonces, como ya en el programa anterior hablamos de todo lo que debería de existir y de lo que sí existe, pero por X o Y motivo no se ejecuta, veamos qué sí podemos hacer. Hay algunos artículos que mencionan a las personas mayores en América Latina y el Caribe y nos dan una tasa o un aproximado, un porcentaje de cuántos millones de personas mayores, o sea, arriba de 60 años, existían, por ejemplo, en 1990. Y dice que eran 32 mil millones de personas, un 7.3% de la población registrada en esa época, de América Latina y el Caribe. En el 2010, que no está tan lejos, eran 58 mil. Para el 2030 se estiman 119 mil personas mayores, o sea, no es duplicar nada más. Llegamos a la expectativa de lo que podamos tener de personas mayores para el año 2050 y dice que esperamos 195 mil personas mayores solo de América Latina y el Caribe. Esto representa un 25% de la población. Entonces, ¿qué hay? O sea, ¿qué programas? ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Porque fíjate que ahorita la población, nuestra pirámide poblacional trazada por el INE, según su última encuesta que hicieron, ya hay ya no es una pirámide de base ancha, o sea, ya se está cortando y se va viendo más uniforme. Yo no creo que sea muy pronto, pero sí vamos hacia la pirámide poblacional de Europa, donde la base es súper angosta y la cima es ancha. ¿Por qué? Porque si vemos ahorita, ¿cuántos años tienes tú? 24. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Cuántos esperas tener? Unos 2. ¿Cuándo? A los 35. Exacto. Entonces, ¿qué pasa en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestras personas de hace 20 años que tenían tu edad? O sea, a los 27 ya tenían 4 o 5 y todavía tuvieron más después. O sea, eso aumentaba y ahora las generaciones, por lo menos arriba de 25 años, en la mayoría de casos preguntamos si quieren tener familia y no quieren. O sea, primero ese rechazo al compromiso, que yo no voy a opinar porque ese no es el tema de hoy aquí, pero todo el mundo rechaza el compromiso a la familia. Y pues este va a ser un tema que alguna vez se pueda tratar también acá, de todo lo que todas las ideas que nos están vendiendo, ¿verdad? Sí. De dos papás, de dos mamás, que sí, un papá que sí, etcétera, ¿verdad? Pero la base de la sociedad en todos lados ha sido la familia, y el fundamento o forma original de la familia era papá, mamá e hijos. Entonces, actualmente pues se huye a ese compromiso. Se supone que pues buscabas pareja, te casabas y formabas una familia, pero hay muchos hijos no deseados, no planificados, y suena feo porque es algo incómodo llegar a tu madurez y platicar con tus progenitores y saber que, fue sorpresa, ¿verdad? No sabíamos. Exacto. Entonces influye mucho en nuestras sociedades porque lo que te mencionaba en el programa anterior, para algunos es bendición el poder tener familia, pero para otros es un no grato recuerdo el no haber podido tener familia. Entonces, este punto crucial en la sociedad determina cuál va a ser el futuro o el estado de esta generación de personas mayores, porque no se quiere compromiso familiar de descendencia, pero tampoco de cuidado de los padres. Entonces es un poco injusto o es un poco malo de parte de las generaciones de ahora el hecho de que nuestros padres nos cuidaron, nos criaron desde la concepción, en el caso de la mamá, ¿verdad? La concepción, el embarazo, nace y ya fuera, pues ambos padres, aunque el rol del papá está desde la concepción también, pero digamos de ese apego o ese vínculo que se hace con la madre hasta que mueren los hijos. Y usualmente, porque esa es la naturaleza, incluso desde el punto de vista bíblico,
que los hijos entierren a los padres, no los padres a los hijos. Entonces muchas veces estos padres ya no ven el desenlace de sus hijos y qué bueno, pero qué sufrimiento y qué dolor que estas personas a veces por la delincuencia o por el estrés y etcétera, y las enfermedades que vienen acompañadas de los hábitos alimenticios y las rutinas que tenemos ahora, les ha tocado enterrar a sus hijos. Pero entonces ese compromiso que tenemos los padres, porque yo tengo ya 2 niñas también, desde que nacen, yo lo decía en broma, no vuelve uno a dormir en paz. Así como duermes tú ahorita que no tienes descendencia, no importa el mundo y sus habitantes, aunque sea un bebé chiquitito o si ya se casó y formó un hogar y vive en otro país, creo que la mamá y el papá están acostados aquí en Guatemala y el hijo en Canadá tal vez. ¿Será que ya comió? ¿Será que le fue bien? ¿Será que están enfermos? O sea, esa angustia va a seguir, pero no es una angustia mala, sino que es normal, parte de la sociedad. Ese compromiso que adquieren los padres con los hijos, ¿por qué nosotros como hijos tan fácilmente los desechamos, los apartamos? Porque no tenemos tiempo para cuidarlos, porque no tenemos tiempo, ahora ya tenemos nuestra familia, no tenemos tiempo para visitarlos, ahora tengo mi familia, tengo que gastar en mi familia, ya no puedo apoyar económicamente. O sea, no debería de ser así, no es justo, ¿verdad? O sea, la responsabilidad de los hijos para con los padres existe. Y pues esta protección para las personas mayores también alberga esa posibilidad. Hay denuncia ciudadana de forma anónima, donde si ustedes escuchan o saben que tienen encerrada a una persona todo el día, porque como no hay quien la cuide, la dejan bajo llave y ahí pasa a saber si come, saber si no come, pues hay que denunciarlo, porque sí está penado ahora por la ley con multa y hasta con cárcel, porque es maltrato a la persona mayor. Y pues hay forma de ver de qué manera se les apoya con recursos o con programas para que puedan darles esa calidad de vida, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aunque el Estado y todo quisiera hacer programas y políticas y de todo, si en la familia y en la sociedad no cambiamos, ni porque creemos los mejores programas, ¿verdad? O principalmente, y esto va específicamente para las personas arriba de 60 años, que en su cabecita piensan que ya no van a estudiar nada porque nada se les queda. Que como ya están, entre comillas lo voy a decir porque no les estoy diciendo ese término, pero así lo piensan, como ya estoy viejo, como ya estoy vieja, ya no puedo hacer. Como ya estoy viejo, ya no puedo comprar. Porque no, o sea, ese es un pensamiento fatalista que nuestra sociedad nos ha marcado en el rechazo a lo laboral, por lo mismo que hablábamos, ¿verdad? No se les contrata, todo lo que hablamos en el programa anterior, pero entonces nosotros cambiémoslo desde casa y cambiémoslo de forma personal, estas personas que lo están viviendo, porque sí todavía tienen la capacidad en sus neuronas, aunque somos más que medicina, vamos a regresar al tema médico, sí tenemos la capacidad de aprender. Con los niños es pedagogía, para las personas mayores es andragogía, y hay técnicas de estudio, no se les enseña de la misma manera, y sí hay en Guatemala universidades y programas que lo ejecutan, pero también tenemos que buscarlo, o sea, no nos va a llegar a la casa. Entonces, si ellos tienen esa motivación de seguirse preparando, capacitando, lo pueden hacer, pero hay que conocerlo. Entonces, ni siquiera, o sea, nos morimos tal vez de 95 años de edad y ni siquiera utilizamos el 60% de nuestra masa cerebral, de nuestro cerebro. Entonces, las neuronas no se multiplican, las neuronas no se regeneran, pero sí tenemos neuronas nuevas para utilizar que se van a la caja intactas porque no las desarrollamos. Entonces, ¿qué necesitamos con nuestras personas mayores? Leer. Hay muchos artículos que se han socializado que estoy consciente que no comparten nuestra cultura, pero que sí les podemos tomar ideas del continente europeo. Y resulta que en Alemania, en España, hay varios artículos que dicen que la mejor etapa o la etapa más productiva de una persona es entre los 60 y los 65 años de edad. Y aquí en Guatemala decimos, ay, como ya llevo a los 60 ya no voy a trabajar. Solo voy a cuidar a los nietos. Como ya tengo 60 años, ya no voy a hacer. Y para ellos es la edad más productiva. Y me llamó la atención ver ese tema, ¿verdad? Y en ese artículo desglosaban abajo. Es la edad más productiva porque la persona ya trabajó.
la mayoría de veces tiene pues una previsión social, ya se puede jubilar, ya se puede retirar, pero todavía está joven. Si tiene algún padecimiento que es crónico, está controlado porque todavía no es un anciano. Anciano es un término correcto para referirnos a alguien antes que abuelito. Entonces es una persona mayor, pero no es anciana. Ya tiene experiencia y desde el punto de vista personal ya se realizó como profesional, como persona, como pareja, como papá, como tío, como abuelo. Probablemente ya acumuló o atesoró bienes, ya compró casa, carro, otras propiedades, es económicamente estable. Entonces, que no es tan fácil, diríamos aquí en Guatemala, que le den atol con el dedo. Entonces es la mejor etapa para invertir, y entonces sí puede modificar alguna propiedad, alquilarla o rentarla para que sea un pasivo que le ingrese mensualmente y de eso se sostenga, o si quiere probar algún negocio nuevo, tiene que investigar, y como ya tiene la experiencia laboral previa, es muy difícil que fracase. Y tenemos ejemplos, yo no los voy a mencionar, no tenemos los derechos del autor aquí, pero sí lo podemos hablar coloquialmente, el fundador de Kentucky Fried Chicken. Sí. Y todos en redes sociales de forma jovial decimos, a la gran, pues hasta los 60 y pico años de edad empezó su negocio y alcanzó el éxito. O sea, es un ejemplo de alguien que sí invirtió su vida en otra cosa que no tuviera nada que ver con pollo frito, y empezó hasta después de los 65 años. Entonces, no digo que haya sido fácil, le tomó casi 10 o 15 años el éxito que hasta la fecha se mantiene. Yo creo, no estoy segura que él ya no existe, pero ahí está su legado familiar, muy rentable económicamente seguro. Entonces, tomemos esa conciencia, pues no necesitamos esos ejemplos de gente que no es de Guatemala. Aquí en Guatemala hay muchos negocios locales en el interior del país que son familiares. Mi familia es originaria, ya no se quedaron residiendo allá, pero son de ambos lados, de papá y mamá, son originarios de Santa Cruz del Quiché, y allá ha funcionado mucho esa situación un poquito del monopolio, ¿verdad? Porque han cuidado el mercado local. Entonces nos llegan restaurantes que sí, en otros municipios, en otros departamentos alrededor han llegado, porque ellos crearon, por ejemplo, no voy a mencionar nombres ni marcas, pero hay una panadería muy grande que es familiar y ha sido generacional. Entonces, si no hubiera existido ese compromiso familiar, ya se hubiera muerto de qué rato es el negocio. Lo mismo debería suceder con las pequeñas, medianas empresas que existen, pero es lo que hemos perdido, ¿verdad? La base de la sociedad, que es la familia, y si no queremos los jóvenes aprender de nuestras personas mayores, nos vamos a ir a romper la cara en lo que adquirimos esos conocimientos, esa experiencia que muy bien nos pueden transmitir. Entonces, el objetivo de estos dos programas, definitivamente, como te decía a un inicio, no era solo señalar lo que está mal o bien del Estado, lo que nos hace falta, lo que sí nos han dado, sino que sensibilizar a la población, ¿verdad? Acordémonos que todos vamos a llegar a esa etapa. Entonces, es un plan de inversión, les digo yo, nuestro cuerpo principalmente, porque si no hay salud, pues de plano no va a ser mucho el tiempo, pero algo muy sencillo que cada radio escucha puede hacer ahorita en este momento es: sume la cantidad de años que vivió su papá con los años que vivió su mamá, porque pues estamos hablando de papá y mamá biológicos, ¿verdad? Porque es lo que se hereda, y esto se denomina longevidad. Entonces, mis papás, por ejemplo, ahorita se los pongo yo de ejemplo, ambos están vivos y hemos hecho ese ejercicio, y les digo, la abuelita, por ejemplo, del lado paterno, murió a los 95 años de edad, y a los 90 todavía leía la Biblia sin lentes, o sea, no tuvo enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, comía muy saludable, hacía mucho ejercicio, y ella vivió 97 años, falleció a los 97 años de edad. Y el papá de mi papá, digamos, ¿verdad? La pareja de esta abuelita murió a los 90. Entonces, 97 más 90 dividido 2, ese es un promedio que nos va a dar la esperanza de vida de mi papá, porque ellos eran mis abuelos, ¿verdad? Entonces la esperanza de vida para mi papá es 93 años. Actualmente tiene 64.
O sea, le quedan 29.5, dice, 30 años en promedio de vida y ya tiene 64. Y tampoco es diabético, tampoco es hipertenso, hace ejercicio y se alimenta bien. Entonces, ¿qué debería de estar pensando él ahorita? ¿En que ya soy viejito y no puedo hacer nada? ¿O de qué manera puedo invertir, generar y cómo puedo suplementarme en mi salud para estar bien estos próximos 30 años? O sea, todos deberíamos de proyectarnos en esta manera. Ustedes hagan el ejercicio en casa. Si son personas arriba de 60 años y ya no viven sus papás, hagan esa cuenta y se van a dar cuenta, valga la redundancia, de la esperanza de vida que tienen de forma individual, porque eso ha cambiado. Me recuerdo yo que cuando estaba en la primaria habían muchos anuncios de un medicamento para el corazón para evitar los infartos, y en la televisión decía que de cada 10 personas, 2 o 3 morían de un infarto, y hacían la gráfica donde ponían los números en grande, donde decía entre 50 y 54 años de edad, porque la esperanza de vida para esa época era de 55 años para los varones y de 60 para las mujeres. ¿Cuál es la esperanza de vida actual? Para los varones de 75 y las mujeres casi del 85. Entonces, para las personas que ahorita tienen 60 y pico, les faltan 20 años. ¿Cómo los quieren vivir? Entonces, sí vale la pena, aunque ya hayan pasado 60 años de su vida sin tomar agua pura, sin hacer ejercicio, sin salir a caminar, consumiendo bebidas carbonatadas, sí vale la pena hacer un cambio hoy, porque a partir de ahorita mejoramos la calidad de vida de esos 20 y tantos años que le restan, ¿verdad? Entonces, a eso hacemos mención en el punto de la geriatría y la gerontología, que aunque no queremos hablar solo de medicina, tenemos que caer al tema, es lo que es la especialidad médica que nos orienta a velar por esta situación o esta etapa de la vida. Entonces, sí podemos marcar cuáles son esas actividades que necesitamos cambiar con urgencia, que por sentido común sabemos que están mal. Yo a mis pacientes que fuman y han fumado desde los 18 años y ahorita tienen 85 años de edad, no les digo que dejen de fumar. O sea, ya es un hábito, ya les está haciendo daño, ya han tenido consecuencias por la enfermedad, pero entonces se fumaba 2 cajetillas, por lo menos fúmese 3 a 5 cigarros al día. Porque cuando se fumaban las 3 cajetillas era por la ansiedad, por la rutina, por X o Y razón que lo motivó a permanecer en ese vicio, pero entonces disminuyamos y cambiemos por otras cosas que sí sean saludables, que le mejoren su calidad de vida, porque esa es otra cosa que yo personalmente no puedo dejar por un lado, no me puedo apartar. Creo que existe Dios y nos creó, no solo en la ciencia, y solo Él sabe cuántos años vamos a vivir. Entonces, no somos como médicos entes reguladores de la vitalidad de la gente. Sí podemos dar un estimado en base a estadísticas, pero yo personalmente no le digo a nadie si va a vivir 2 meses o 3 meses, menos pues si es en base a estadísticas, porque solo Dios sabe, y hemos visto pacientes que pues se han recuperado y deberían de estar muertos. Entonces, no somos entes reguladores de esto y no podemos, y lo juramos en nuestra profesión, está escrito en el juramento hipocrático, no vamos a prolongarle la vida a nadie, mucho menos involucrar sufrimiento, pero prolongarle la vida, no. Mejorar la calidad de vida que tenga los años que Dios le permita, eso sí, pero eso también empieza en la casa. O sea, por eso retomo el tema y aquí involucro a todas las generaciones que nos estén escuchando, porque en la audiencia hay de todas las edades. Si acaban de empezar un vicio, que porque los amigos, que porque es fin de semana, que porque lo que sea, empezaron a fumar, a tomar de más, porque con medida nada es malo. Claro, lo dice y por eso se los ponen en grande, el exceso en el consumo de este producto, etc. Entonces, si están empezando a salirse del huacal, como decimos en Guatemala, vale la pena que inviertan en su salud ahorita que estamos jóvenes. Porque cuando ya tengamos 60 o 70 años, pues el cuerpo ya va pasando la factura. Y puede ayudar que hagamos cambios, como insto a la población de este grupo etario que lo hagan ahorita, pero ellos mismos me sabrán decir, haremos los cambios, pero no podemos retroceder el daño que ya está establecido.
Entonces lo mismo pasa con la familia. En las redes sociales nos comparten mucho las imágenes ahora de una taza que se quebró. Recogemos los pedazos, le ponemos superglue en toda la orilla y vuelve a almacenar agua, pero ya no se ve igual. O sea, aunque la reparamos, ya no es lo mismo. Lo mismo pasa con nuestras relaciones interpersonales, principalmente familiares. Entonces, mi punto ahorita aquí en cuanto a la protección de las personas mayores es la base de la sociedad, que es nuestra familia. Entonces, si han habido esos roces o esos malos tratos y eso porque se desconocía, porque hasta ahora que lo escuchamos en este programa, pues nos damos cuenta que sí vale la pena ponerle más atención, dedicarle aunque sea un fin de semana al mes a los abuelitos para compartir con ellos, no para estar sentados enfrente de ellos viendo el teléfono, no, para platicar, para compartirles sus experiencias, de sus anécdotas, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a disminuir la tasa de las enfermedades que ellos presentan, incluso los ingresos hospitalarios, porque su salud mejora, sus defensas están mejor, y entonces es ese granito de sal que podemos hacer en la sociedad para contribuir a garantizar un adecuado estado de salud, economía y recreación de nuestras personas mayores, que no requiere intervención ni del Estado, ni del Seguro Social, ni del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, esperemos que ese aporte que pudimos hacer hoy cambie, aunque sea un poquito, en alguna parte de nuestra querida Guatemala, desde nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos. Muchas gracias, doctora. La verdad que esta entrevista ha dejado muchos frutos, y primero Dios también ha dejado muchos frutos en las personas que nos escuchan, para ciertos paradigmas que hay en la sociedad, ¿verdad? Y pues agradezco por su tiempo. Y agradezco también a su tiempo a nuestra audiencia. Espero les haya servido mucho este programa. Nos vemos a la próxima. Espero que tengan una buena tarde. Hasta la próxima. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos Más que Medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.